Cómo construir flujo de caja, parte 2. Texto, proyecto de inversión, capítulo 8. En este apartado haremos un ejercicio práctico de cómo elaborar un flujo de caja del proyecto. Vamos a poner este ejercicio que ha sido sacado del texto del capítulo 8. Lo único que hemos modificado y actualizado es el punto 5 respecto a la tasa de impuesto a la utilidad. Bueno, como podemos ver acá, se trata de un proyecto nuevo. Aparece una estrategia de precios en el punto 1, ¿ya? Para los primeros 3 años, y a partir del cuarto, ¿no es cierto?, hay un cambio de precio de 100 a 110. En un segundo punto aparece la proyección de las demandas, que son 1000 unidades para el primer año. Hay un incremento en un 20% para el segundo año, 5 en el tercero, y luego crece en forma vegetativa de acuerdo al crecimiento de la población, que eso es un 2%. Punto 3 nos da toda la descripción de los activos, por ejemplo los terrenos, que recuerden que estos no se deprecian, construcciones, que tienen una depreciación contable de 40 años, y maquinaria, ¿no es cierto?, que se deprecian en 10 años, aunque tienen una vida útil real de solo 6 años. Por lo tanto, acá debería ser un reemplazo de maquinaria, ya que el horizonte de evaluación para este proyecto tiene que ser 10 años. Al final de la vida útil, estos pueden costar el 50% de lo que costaron. Nos dan los datos también del costo variable unitario, que son 30 por unidad, y los costos fijos anuales de 200.000. Como les había comentado anteriormente, la tasa de impuestos se actualiza al 27%. En el texto me parece que estaba un 17%. Y el capital de trabajo, en el punto 6, dice que equivale a 6 meses de costo de operación desembolsable, vale decir, de los costos que reflejan una salida de dinero de caja, costo variable y costo fijo. No vamos a incorporar acá la depreciación y el valor libre porque esos son, como vimos en el apartado anterior, gastos no desembolsables. Y finalmente, el valor de desecho se va a calcular por el método contable. Por ende, no va a haber un efecto tributario al respecto. Bueno, estos datos los vamos a traspasar a una planilla Excel para poder trabajar de manera más cómoda. Como podemos ver acá, tenemos el flujo de caja desde la fila 9 hacia abajo y he incorporado en la parte superior, que no forma parte del flujo caja, sino que más bien son los datos a manera de complemento de lo que está en el ejercicio. Entonces tengo acá, por ejemplo, los precios que han sido indicados tal cual como aparecen en el ejercicio. Están las unidades, ¿no es cierto?, el crecimiento de estas unidades. Entonces, si tú pinchas acá en el año 2, de 1000 a 1200 tienen el incremento de ese 20%, y lo hago por fórmula. De tal manera que si yo quisiera cambiar el crecimiento de las ventas, acá pongo un 30%, por ejemplo, y ya todas las ventas se me van cambiando de manera automática. El costo variable, que son 30 por unidad, ya todos los años se mantiene. Los costos fijos también. El impuesto, que está aquí también, todos los años son los mismos, puesto que puede pasar que frente a una reforma tributaria existan impuestos a la renta distintos para diferentes años. Y el capital de trabajo, que en un momento más vamos a comentar cómo se calcula. Bueno, entonces tenemos acá el flujo de caja, un horizonte de 10 años. Los ingresos resultan de multiplicar los precios por las unidades, ¿ya? La venta de activos se refiere a la maquinaria, una maquinaria que cuesta 100.000 pesos y que se puede, que tiene una vida útil, ¿no es cierto? Decía aquí, cuesta 100.000 pesos,
se deprecian 10 años, pero tiene una vida útil de solo 6. Entonces, al año 6 se tiene que proceder a la venta de ese activo. Los costos variables resultan de multiplicar el costo variable unitario por las unidades, ¿ya? Lo hacemos obviamente por fórmula, de tal manera si hacemos un cambio acá, por ejemplo a 40, los costos variables tendrían que cambiar. Los costos fijos también son traspasados obviamente por los signos negativos porque son salidas efectivas de dinero. Y luego las depreciaciones, ¿no es cierto? Recordando que son a 10 años la depreciación de la construcción, la depreciación de la maquinaria. La construcción tiene una depreciación de 40 años, perdón. La depreciación de la maquinaria es a 10 años. Y recuerden que siempre que exista una venta de activos, tenemos que incorporar también en ese mismo año el valor libro de esa venta. El valor libro en este caso sería una maquinaria de 10.000 que ha depreciado durante 6 años, tiene una depreciación acumulada de 60.000. Al tener un costo de 100.000 genera un valor libro o lo que queda por depreciar por un valor de 40.000. Bueno, hacemos la suma de todo esto, ¿no es cierto? Y nos da 35.000 y lo corremos todo eso hacia el lado. Calculamos el impuesto que, como vemos acá, es el 27% en signo negativo. Y calculamos la utilidad neta que sería la suma de la fila 18 y la fila 19. Eso nos da la utilidad neta. Bueno, ahora procedemos a hacer los ajustes por los gastos no desembolsables, vale decir la depreciación de la construcción, de la maquinaria y el valor libro. Recuerden que el terreno no se deprecia. Y aquí está el ajuste, simplemente lo que estaba acá restando, ¿no es cierto? Lo traspasamos acá con signo contrario. Luego vamos a aquellos ingresos y gastos que no están afecto a impuestos, se refiere a las inversiones, el terreno, la construcción, la maquinaria y el capital de trabajo. Decía que era un 50% de los costos desembolsables, vale decir, se refiere a el costo variable y costo fijo. Como podemos ver acá, en el primer año los costos desembolsables asumen a 50.000 unidades monetarias y eso es anual, por tanto en 6 meses de operación el costo tendría que ser de 25.000. ¿Ok? Para el segundo año, en cambio, tenemos 56.000 de costo desembolsable, por lo tanto, el capital de trabajo global sería 28.000. Entonces acá estoy calculando el 50% de esta suma en realidad, ¿no? Y la voy calculando para el año anterior. Por ejemplo, este 29.664 equivale al año 5 la suma de costo fijo y costo variable. ¿Ok? Como se tiene que tener la inversión un año antes, nos sobra acá el último año. En definitiva, el valor total durante los 10 años que se va a acumular de capital de trabajo es 37.710. Pero fíjense cómo lo vamos a colocar en el flujo de caja. En el flujo de caja colocamos totalmente los 25.000, negativo por supuesto, pero para el año 1, donde tenemos que tener un capital de trabajo de 28, pero como ya tenemos 25, solamente colocamos acá el incremental, vale decir 3.000 adicionales. Luego, en el año 2, necesitamos un capital de trabajo de 28.900, pero como ya tenemos acumulado 28, solamente nos hace falta invertir en capital de trabajo en 900. En el año 3 necesitamos un capital de trabajo total de 29.278, pero ya tenemos
una inversión acumulada de 28.900, por lo tanto solamente faltan 378 para poder de alguna manera ir recuperando, invirtiendo en el capital de trabajo. Así podemos ver que hasta acá están todos los incrementos desde el año 0 hasta el año 9. Finalmente, este valor está positivo acá, que se refiere a todo el capital de trabajo en signo positivo porque equivale a la recuperación de esos montos de dinero. La maquinaria también hay acá una reinversión, puesto que tenía una vida útil real de 6 años. Para el cálculo del valor de desecho, que sería el último, la fila número 28, tenemos acá la tabla, ¿no es cierto?, de depreciación. El terreno 80.000, ¿no es cierto?, 200.000 la construcción y la maquinaria 100.000. La depreciación no existe en el terreno. A 40 años da una depreciación anual de 5.000 y la maquinaria, que esta estaríamos hablando de la segunda maquinaria, tiene una depreciación de 10.000 y le quedan 4 por depreciar. La construcción tuvo durante todo el proyecto 10, lo mismo del terreno, pero el terreno no se deprecia. Hacemos la multiplicación, acá nos da 0, acá da 50.000 y 40.000. El valor libre entonces sabemos que es el valor de la inversión restada la depreciación acumulada. Bueno, el terreno al no depreciarse, su valor contable sigue siendo 80.000. La construcción, el valor libre, bueno, sería los 200.000 menos los 50.000, 150.000. Y para la maquinaria serían los 100.000 menos los 40.000, eso equivale a 60.000. Sumamos todo eso y nos da un valor de desecho total de 290.000. Así hacemos la última suma, la última fila y tendríamos el flujo de caja. Lo invito ahora a ustedes a seguir el ejercicio en el capítulo, modificar esta planilla para el caso de el proyecto del inversionista, vale decir, incluyendo financiamiento bancario para la inversión. Y otra alternativa, un tercer flujo de caja, es financiarse mediante leasing. ¿Ok? Eso está en el libro muy bien explicado. Usen esto como planilla, digamos, de base y van simplemente agregando las líneas que se sugieren para el flujo ya financiado o el flujo con el esquema de leasing. Muchas gracias.